de edición utilizando nucleasas. Aquí las nucleasas actúan como si fueran unas tijeras donde van a hacer ahora sí que los cortes, y generalmente van las nucleasas unidas a nuestro gen terapéutico, el gen ahora sí que de interés, el que queremos reparar, o la copia que queremos insertar. Entonces tenemos aquí nuestra célula con el gen defectuoso, la ponemos en contacto con ahora sí que nuestras nucleasas, nuestra construcción, en este caso genética, donde vienen las nucleasas con nuestro gen terapéutico. Y aquí lo que va a suceder es que van a generarse rupturas de doble cadena por la acción de las nucleasas. Las nucleasas van a cortar las dos cadenas, van a hacer un corte en la doble cadena en un lugar específico. Esa es una de las características que tienen las técnicas. Y al momento de realizar el corte, las nucleasas lo que van a hacer es estimular o van a activar, se podría decir, los sistemas de reparación al daño del ADN. Estos sistemas, con estos sistemas cuenta la célula, son mecanismos de reparación. Uno es una reparación que necesita una secuencia homóloga. Aquí podría entrar el sistema de reparación que se denomina recombinación homóloga. Se requiere una secuencia homóloga para poder hacer la reparación. Y en este no, este es un sistema de reparación que se denomina unión de extremos no homólogos. No se necesita una secuencia homóloga. ¿Qué es lo que hace este sistema? Básicamente se hace el corte con las nucleasas, y el sistema para reparar este daño, porque es un daño severo cuando se corta la doble cadena, lo que hace es precisamente unir los extremos. Entonces, este sistema lo que hace es se corta y une los extremos. Entonces, aquí, por ejemplo, cortaríamos aquí, se cortaría aquí, aquí, y los extremos se unirían, dejando fuera toda esta secuencia. Esa secuencia se pierde. Entonces, precisamente eso va a ocasionar que el gen ahora sí que se apague completamente porque ya no va a estar. Vamos a quitar la secuencia del gen. O la otra es que al momento de que se dé el corte, se adicione esta secuencia. Esta secuencia, si se fijan, se está adicionando en la región intermedia del gen que queremos apagar. Entonces, esto ya va a ocasionar que la célula funcione de forma correcta, porque ya tenemos la copia funcional de nuestro gen introducida, y se interrumpió el gen afectado. Y aquí sí se removió completamente. Knockdown quiere decir que se apagó completamente el gen. Y por otro lado, en los sistemas de reparación que requieren una secuencia homóloga, igual se hace el corte de la doble cadena, nada más que para poder hacer la corrección se requiere de una plantilla, que precisamente la plantilla pues es suministrada por el gen que estamos nosotros insertando junto con las nucleasas. Entonces se utiliza como plantilla y se corrige. Esta secuencia se reemplaza por la secuencia funcional y se da la corrección. Entonces, así de manera general es como funcionan los sistemas de edición de genomas, los que mencionamos, el ZNF, el TALEN y el CRISPR-Cas9. Funcionan de esta forma. Entonces, hacen uso también de las herramientas, de la maquinaria de reparación de la célula para hacer las correcciones. Entonces, podemos insertar el gen, eliminar el gen dañado e insertar la copia funcional para que la célula vuelva a funcionar de forma correcta. Y otra estrategia que tiene la terapia génica es precisamente utilizar células específicas, eliminarlas, que podría utilizarse para las células cancerosas, para el tratamiento de las células cancerosas. Aquí lo que se tiene, así que las estrategias que se tratan de implementar, pues es introducirle a la célula un gen suicida, a la célula que ocasiona la enfermedad, por ejemplo, una célula cancerosa, introducirle un gen suicida, y que al momento de que la célula exprese este gen, pues la célula muera. La célula se muera. Entonces, este gen puede producir algún producto tóxico que elimine a la célula. Otra estrategia es marcar, introducir un gen que permita que al momento que la célula lo exprese, la célula marque o se quede marcada, es decir, exprese proteínas en la superficie de su membrana,
y que estas proteínas sean reconocidas por las células del sistema inmune y el sistema inmune las destruya. Entonces, esta es otra estrategia que se está buscando de terapia génica, sobre todo enfocado a células de cáncer, que el mismo sistema inmune las destruya. Aquí lo complicado de la terapia, pues, es diseñar el vector que va a introducir este gen de tal forma que solo reconozca a las células cancerosas y que no vaya a reconocer a otro tipo de célula, porque si lo hace, imagínense, pues va a introducir el gen suicida en cualquier otro tipo de célula y pues va a ocasionar un efecto negativo, un efecto adverso. Entonces ahí lo complicado es diseñar el vector de tal forma que solamente identifique ese tipo de células, que se haga mucho más dirigida la introducción en este caso, de nuestro gen de interés. Entonces, estas son algunas de las, en este caso, estrategias en las cuales se está utilizando la terapia génica. Y bueno, para poder aplicar terapia génica, hay una serie de, ahora sí que de requisitos. En primera, pues la enfermedad que se va a tratar tiene que tener un origen genético. Tiene que haber, de preferencia, que sea un solo gen el responsable y que ya se tenga identificado, porque si ya es un conjunto de genes se vuelve un poquito más complejo. Sí se puede, pero es mucho más complejo el tratamiento, el diseño sobre todo del vector. Entonces, precisamente se utiliza, se está empezando a utilizar para enfermedades cuyo origen es solamente, o son ocasionadas, perdón, por la afectación de un solo gen. Y para poder usarla, para poder aplicarla, pues se tiene que conocer el gen o los genes que son responsables de la enfermedad. Se tiene que conocer el gen y aparte se debe de conocer su secuencia. Tenemos que conocer la secuencia del gen. Y también que este gen pueda ser clonado y sintetizado en el laboratorio. Es decir, podemos extraer ahora sí que obtener el gen como tal, la secuencia de ADN que corresponde a nuestro gen y que pueda hacerse en el laboratorio. Entonces, pueda ser clonado y sintetizado en el laboratorio. ¿Por qué? Porque necesitamos clonar ese gen en nuestro vector para posteriormente introducirlo a la célula. Entonces, lo primero es identificar el gen que está afectado, clonar la copia funcional del gen o buscar la estrategia mediante la cual vamos a abordar el problema, cargar el vector con nuestro gen terapéutico, en este caso los vectores virales que ahorita vamos a ver. Se necesita que el vector alcance la célula blanco y una vez que alcance la célula blanco, que se entregue o que se introduzca nuestro gen terapéutico y que éste llegue hasta el núcleo de la célula principalmente. Algunos pueden quedarse en el citoplasma, pero también va a depender mucho del diseño que se hizo para el cassette de expresión. Y ya una vez que está en el núcleo de la célula, pues se requiere que ese material genético o esa información sea integrada ya sea al ADN o que al menos se empiece a transcribir para que se dé la transcripción y posteriormente la traducción. Entonces, esas son las condiciones para poder aplicar terapia génica. Doctora, ¿podría repetirme así rápido los pasos a seguir en la terapia génica? Es primero identificar el gen que está afectado, tener el gen terapéutico, es decir, tener ya una clona. Se le llama clona porque es una copia de tu gen terapéutico. Ese gen terapéutico, clonarlo en el vector e introducirlo en el vector que se va a utilizar. Ya una vez que tienes el vector, que el vector llegue a la célula blanco. De eso te tienes que asegurar, de que el vector llegue a la célula blanco. Que el vector entregue el gen terapéutico y que éste llegue al núcleo de la célula. Y por último, que el material genético que tú introdujiste se transcriba, es decir, sea activo, pues. Que ese es otro problema que hay. Entonces, precisamente
surge la pregunta de cómo transferir la información, es decir, cómo voy a llevar ese gen terapéutico hacia el interior de la célula, cómo lo voy a hacer. Para esto se utilizan vectores. Los vectores son, hagan de cuenta, como los vehículos que van a llevar nuestro gen terapéutico hacia el interior de la célula. Se utilizan para terapia génica, bueno, en general, pero más enfocado a terapia génica, se están utilizando vectores no virales y vectores virales. Los vectores virales, como su nombre lo indica, son virus los que se están utilizando como vehículos, y los no virales pues son diferentes estrategias, como pueden ser, en el caso de vectores no virales, pueden ser algunos métodos físicos que vamos a ver, o algunos métodos químicos que permiten la introducción del material genético a la célula. Para esto, el vector debe diseñarse. Si se va a utilizar ya sea un vector viral o una técnica que no utilice vectores virales. Debe diseñarse, y para eso se debe de tomar en cuenta el tipo de célula que se va a modificar, el tipo de ácido nucleico que se va a utilizar, si va a ser RNA, como en el caso del RNA de interferencia, o va a ser ADN, el tipo de ácido nucleico, y la duración que queremos de la expresión, es decir, cuánto tiempo queremos que nuestro gen, el gen que vamos a introducir, se esté expresando. Si solamente lo queremos que se exprese por un tiempo, o que si ya de plano se quede de por vida en el genoma de la célula. Y estos vectores pues deben de, ahora sí que para que sea eficiente nuestro vector, pues debe de tener la capacidad de identificar a la célula blanco, a la célula objetivo, que sea capaz de integrar el gen que se está introduciendo, porque si no, de nada sirve. Que el gen se active, que el gen sea capaz de activarse ya una vez que se introduzca, que ya está dentro de la célula blanco, que el gen se active y que no tenga efectos secundarios. Más que nada enfocándonos a la terapia génica in vivo, que al momento de que la persona reciba el vector, no le genere efectos secundarios, porque vamos a generar ahora sí que vamos a generar otro problema tratando de solucionar otro problema. Entonces, esto es para las características que debe tener nuestro vector para que sea eficiente. Como les comento, los que más se están utilizando son vectores virales, pero el tipo de vector pues va a depender de esto, de todo esto, del tipo de célula, del tipo de ácido nucleico, de la duración de la expresión, de qué tantos efectos secundarios podemos, o tratar de evitar los efectos secundarios. Entonces, dentro de los vectores virales, estos son los que más están utilizando, lo que son los retrovirus, lentivirus, adenovirus y adenoasociados, virus adenoasociados. Los que más están utilizando ahorita en terapia génica son estos, los adenoasociados. ¿Por qué? Porque tienen un potencial de patogenicidad de 0, no tienen. No se tiene alguna enfermedad humana reportada que sea ocasionada por estos virus, por los virus adenoasociados. Entonces, por eso se están utilizando, aparte de que son muy estables. En el caso de los retrovirus, aquí es el material genético del virus. En el caso de los retrovirus, pues es RNA. En los lentivirus también es RNA, el material genético del virus. En el caso de los adenovirus es ADN de doble cadena. Y en los adenoasociados es ADN de cadena sencilla. Este es el tamaño del genoma del virus. ¿Por qué es importante? Porque el genoma del virus nos va a dar la limitante, o nos va a dar el límite de tamaño del gen que podemos introducir. Entonces, aquí, por ejemplo, la capacidad de clonación, es decir, el tamaño del fragmento o del tamaño de la secuencia de ADN que podemos introducir al vector, pues se va a ver limitada por el tamaño del mismo. En este caso solamente podemos introducir 8 kilobases, y vean en el caso de los adenovirus, una de las ventajas que tiene es que pueden clonar un fragmento muy grande, desde 7 hasta 35 kilopares de bases. Y los adenoasociados, pues la desventaja es que es muy pequeño. Entonces, el fragmento que se va a introducir, pues es muy, muy pequeño. Otra característica importante es esta.
En el caso de los retrovirus y de los lentivirus, lo que hacen es que se integran al genoma de la célula. ¿Esto por qué es importante? Porque si utilizamos este tipo de vectores, el gen que introduzcamos a la célula se va a integrar al genoma. Entonces nos va a modificar genéticamente a la célula, lo que va a ocasionar pues que sea más estable la expresión, se podría decir, pero corremos el riesgo de que sucedan mutagénesis insercionales. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que se inserte nuestro gen, el gen de interés, no se inserte en una región, porque eso sí no se puede controlar. Ese es otro de las cuestiones que se está estudiando. Al momento de que se inserte nuestro gen, ese gen puede insertarse en otro lado. Puede insertarse en una región del genoma que ocasione que se muten otros genes, que se altere la expresión de otros genes. Entonces, precisamente hay que tener cuidado con este tipo de vectores. La ventaja de los retrovirus, por ejemplo, en el caso de los retrovirus sería una desventaja, es que únicamente se replican en células que se están dividiendo. Por lo tanto, si queremos dar un tratamiento ahora sí que administrar un tratamiento de terapia génica en células que no se están dividiendo, en células ya completamente diferenciadas, pues los retrovirus no nos van a ser muy útiles. Deberíamos de utilizar, por ejemplo, un lentivirus que puede funcionar tanto en células en división como células que no se están dividiendo, o un adenovirus, por ejemplo, o un adenoasociados. Pero, por ejemplo, los adenoasociados pues no son adecuados para células hematopoyéticas. Entonces, si queremos transformar células hematopoyéticas, pues tenemos que buscar otro vector. Entonces, estos son ejemplos de vectores virales que se están utilizando en terapia génica. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿le puedo regresar un poquito a la diapositiva anterior? Gracias. De nada. Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí le dejamos y continuamos el día de mañana. Disculpe, bueno, otra duda. Los retrovirus y lentivirus son de cadena doble, ¿verdad? Son sRNA, es RNA sencillo. Ok. Entonces son los adenovirus los que son de cadena doble. Sí, los adenovirus son de cadena doble, pero es cadena doble de ADN. Voy a checar si son de cadena doble, pero creo que es nada más cadena sencilla, los retrovirus. Y entonces, ¿los lentivirus son los que son los de cadena doble? ¿O cuáles son los RNA de cadena doble? Los retrovirus son de ADN de cadena sencilla. Los retrovirus son de cadena sencilla y los lentivirus son, me parece que igual son de RNA de cadena sencilla. Entonces, los vectores que vimos hace rato, que era el ARN de horquilla corta, ese sí es de cadena doble, ¿verdad? Sí, pero ese RNA de horquilla de cadena doble, tú lo generas. O sea, tú diseñas la construcción de tal forma que al momento de que se transcriba ese ADN, se te genere el RNA de cadena doble. Ah, ok. No es el genoma como tal del virus. Déjame checar. No, es un diseño propio, pues. Sí, es un diseño propio. Tú diseñas la construcción, se le llama construcción genética. Tú la diseñas de tal forma que al momento de que se transcriba, te genere la doble cadena, el RNA de doble cadena. Ok, muchas gracias. De nada. Son también de ADN, son RNA de cadena sencilla. Es un virus de RNA. Sí, es igual. Monocatenario. De ADN, es ARN de cadena sencilla. El lentivirus también. El adeno es de cadena doble. Sí, es ADN de cadena doble. El otro es RNA de cadena sencilla. Ajá, los retrovirus y los lentivirus son de RNA de cadena sencilla y los adenovirus es ADN de cadena doble y los virus adenoasociados es ADN pero de cadena sencilla. ¿Qué significa en los adenovirus y en los adenoasociados? Ajá. DS y doble S.
Este de aquí Ajá. es cadena sencilla, es single strand, Ah, es de single en inglés. ujú. Cadena sencilla. Ah, ok. Y en la de adenovirus es doble. Es doble, ajá, de double, creo que es así. Double strand. Cadena doble. Ujú. Sí, cuando se encuentra en el dsDNA o ssDNA, es que son cadena, el DS significa doble y SS cadena sencilla. Igual lo pueden encontrar en el RNA, así, pero no es muy común, porque el RNA de doble cadena no es muy común. Cuando no les especifiquen así, que nada más tenga RNA, quiere decir que es RNA de cadena sencilla. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces si no hay preguntas, aquí le dejamos y continuamos el día de mañana. Doctora, seguiremos con el... Sí, vamos a seguir con terapia génica.